Ayer entraba en vigor una modificación legislativa, en realidad una ley, pero que viene a modificar artículos relacionados con la ley de enjuiciamiento civil, referentes sobre todo a la obligatoriedad como requisito de admisión de las demandas, el haber pasado previamente por un proceso de conciliación, es decir, por un intento de llegar a un acuerdo con la parte contraria antes de presentar una demanda, sobre todo en los ámbitos civiles y mercantiles. Bueno, la realidad es que los abogados venimos muchísimos años intentando hacer este tipo de negociaciones o este tipo de intentos de llegar a un acuerdo, la mayoría de las veces antes de la presentación de la demanda. El famoso burofax, las cartas certificadas, las llamadas o emails telefónicos en los que se ha intentado realizar algún tipo de acercamiento para llegar a un acuerdo y que al final, ante esa situación, nos vemos obligados a acudir a los juzgados. En todas las demandas, incluso en los burofax, hacemos mención a esa coletilla de si en el plazo de X tiempo no ha contestado a esta, o no se ha puesto en contacto conmigo, me veré obligado a presentar la oportuna demanda. Bueno, eso, que ya hace muchísimos años que venimos haciéndolo, lo cierto es que ahora viene plasmado en una ley como obligatorio. Antes era a efectos de demostrar que no había habido mala fe, que había habido un intento de llegar a un acuerdo y, por tanto, ante esa falta de acuerdo no había más remedio que presentar una demanda. Se evitaban así las costas, la imposición de costas. Pero bueno, es un requisito más que puede ser en algunos casos interesante, en otros no tanto, pero bueno, sí que es cierto que ante esa posibilidad de buscar un tercero, mediador o conciliador que intente poner de acuerdo a dos partes, pues bueno, bienvenido sea. Eso evidentemente va a suponer un incremento del gasto del proceso, porque esos intentos de negociación, como no debe de ser de otra manera, son remunerados. Va a haber ese tercero conciliador, va a ser un abogado, ¿vale? Que lo que va a intentar, a diferencia de la mediación, que es escuchar a uno y a otro, pues va a intentar conciliar, es decir, va a intentar hacer propuestas para llegar a algún tipo de acuerdo. También os tengo que decir que la presentación o ese intento de negociación o ese intento de conciliación no tiene por qué dar un acuerdo. Puede que en algunos casos se llegue a ese acuerdo a través de este proceso, pero en muchas otras ocasiones pues posiblemente no se llegue a ningún acuerdo y estemos en la misma situación que la anterior, la presentación de la demanda. Lo cierto es que parece que el juzgado lo que ha querido desatascar los juzgados mediante la aplicación de estos requisitos. Bien, vamos a ver cómo evoluciona, pero lo cierto es que cuando se quiere una mejor justicia, pues hay que invertir en la justicia, no poner más trabas a la justicia, es decir, incrementar el número de jueces, el número de juzgados y el número de agentes jurídicos que puedan facilitar la resolución de aquellos conflictos que se ven abocados ahí a un juzgado. Pero bueno, también es cierto que antes y ahora, en cualquier momento del proceso, se puede solicitar la suspensión del mismo porque se está intentando llegar a un acuerdo. Por lo tanto, sí que es cierto que sí que hay ahí una serie de cosas que se modifican, pero también es cierto que los abogados venimos ya muchísimos años ejerciendo la conciliación, la mediación y los intentos de acuerdos extrajudiciales. Así que, nada, quería contaros que ayer entró en vigor. Nos estamos adaptando todos un poquito, os iré contando las cosas buenas y las cosas malas de este nuevo cambio normativo. Os mando un saludo y nos escuchamos el próximo viernes.